Joaquín era conocido en toda la ciudad como un hombre de éxito, un empresario con una visión clara y un futuro prometedor. Pero en un abrir y cerrar de ojos, su vida cambió para siempre. Una noche lluviosa, mientras regresaba a casa con su familia, el destino le jugó una de las peores jugadas. Un camión descontrolado los embistió, y en un instante, todo lo que Joaquín amaba le fue arrebatado. El dolor que sintió en ese momento fue indescriptible, se sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. El impacto del accidente no solo fue físico, sino emocional y mental. Joaquín despertó días después en el hospital, solo para descubrir que su esposa, Elena, había fallecido en el acto. La noticia fue devastadora, pero lo que más lo destrozó fue enterarse de que su hijo, Pablo, estaba desaparecido. Las autoridades no lograban encontrarlo entre los restos del accidente y la esperanza de que estuviera vivo se desvanecía con cada día que pasaba. Joaquín se sumergió en una espiral de tristeza y desesperación. A medida que los días pasaban, la realidad de su situación se hacía cada vez más clara. Además de perder a su familia, Joaquín se enfrentó a otra dolorosa verdad: había quedado estéril a causa de las heridas del accidente. Esto lo consumió por completo, llenándolo de culpa y remordimiento. Se culpaba a sí mismo por lo sucedido, por no haber podido proteger a su familia, por haber sido incapaz de prever lo que ocurriría. Su mente no dejaba de repetir esos momentos, una y otra vez. La vida de Joaquín cambió radicalmente. Abandonó sus negocios, su vida social y se encerró en sí mismo. Cada rincón de su casa le recordaba a Elena y a Pablo, y el dolor se volvía insoportable. Amigos y familiares intentaban consolarlo, pero sus palabras caían en saco roto. Joaquín se encontraba en un abismo del cual no veía salida. La culpa lo corroía por dentro, una culpa que sentía que nunca podría expiar. Los recuerdos del accidente lo perseguían constantemente. Soñaba con la risa de Pablo, con el olor del perfume de Elena, pero al despertar, solo encontraba vacío. La casa que antes estaba llena de vida ahora era un mausoleo de memorias. Joaquín intentaba aferrarse a los buenos recuerdos, pero la sombra de lo sucedido lo envolvía. Sentía que su vida había perdido todo propósito, que ya no tenía razón para seguir adelante. El diagnóstico de infertilidad fue el golpe final para Joaquín. El médico le explicó que las heridas internas habían causado un daño irreversible y que no podría tener más hijos. Esto solo aumentó su dolor y su sensación de pérdida. Se sentía como un hombre roto, incompleto. Aquella noticia lo dejó aún más devastado. La idea de no poder tener otro hijo que pudiera llenar el vacío que Pablo dejó era insoportable. Joaquín se hundió más en su desesperación. El tiempo pasó, pero para Joaquín, las heridas seguían tan frescas como el primer día. No encontraba consuelo en nada ni en nadie. La soledad y la tristeza se convirtieron en sus compañeras constantes. Cada día era una lucha por encontrar una razón para seguir adelante. Pero, en el fondo, sabía que no podía continuar viviendo así. Algo dentro de él le decía que debía encontrar una manera de seguir, de no dejar que la tragedia definiera el resto de su vida. A pesar del dolor, Joaquín comenzó a buscar respuestas. Necesitaba entender qué había sucedido exactamente esa fatídica noche. ¿Fue realmente un accidente? ¿Por qué no habían encontrado el cuerpo de Pablo? Estas preguntas lo atormentaban día y noche. Decidió contratar a un investigador privado para que revisara cada detalle del accidente, con la esperanza de encontrar alguna pista que lo ayudara a entender lo que había pasado. No podía aceptar la idea de que todo había sido producto del azar. El investigador que contrató era conocido por su tenacidad y su habilidad para encontrar la verdad. Aunque al principio parecía que no había nada fuera de lo común, pronto comenzaron a aparecer pequeñas inconsistencias en los reportes del accidente. Esto despertó en Joaquín una nueva esperanza, una chispa de determinación que no había sentido en mucho tiempo. Si había algo más detrás de esa tragedia, él lo descubriría. Estaba decidido a llegar al fondo de la verdad, sin importar lo que eso le costara. A medida que el investigador profundizaba en el caso, Joaquín comenzó a sentir algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. La posibilidad de que su hijo pudiera estar vivo, de que hubiera alguna explicación para todo lo que había sucedido, le daba fuerzas para seguir adelante. Pero también sabía que esta esperanza podía ser peligrosa, que si resultaba ser falsa,
el golpe sería aún más devastador. Sin embargo, decidió arriesgarse. No podía vivir el resto de su vida sin saber la verdad. El proceso fue largo y doloroso. Cada nuevo descubrimiento era como abrir una vieja herida. Pero Joaquín no se detuvo. Sabía que encontrar la verdad era la única manera de encontrar paz. Poco a poco, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar y lo que descubrió fue más oscuro de lo que jamás habría imaginado. La realidad que estaba por revelarse cambiaría su vida para siempre, pero también le daría la oportunidad de redimirse, de encontrar un nuevo propósito en medio de tanto dolor. El descubrimiento de que su hijo pudo haber sobrevivido al accidente cambió la perspectiva de Joaquín. Empezó a sentir que, a pesar de todo, aún había algo por lo que luchar. La búsqueda de respuestas se convirtió en su nueva razón de vivir. Pero con cada avance en la investigación, también aumentaban las preguntas y los temores. ¿Qué había pasado realmente con su hijo? ¿Por qué nadie le había dicho la verdad? El camino hacia la verdad estaba lleno de incertidumbres, pero Joaquín estaba dispuesto a recorrerlo hasta el final. En medio de todo este caos emocional, Joaquín también comenzó a reflexionar sobre su vida pasada, sobre las decisiones que lo llevaron hasta ese momento. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero también comprendía que tenía el poder de decidir cómo enfrentar el futuro. Aunque la idea de seguir adelante sin su familia era dolorosa, también sabía que tenía la responsabilidad de descubrir la verdad y, tal vez, de encontrar la manera de redimirse por todo lo que había sucedido. La vida le había dado un golpe duro, pero aún tenía la oportunidad de levantarse y hacer algo significativo con lo que le quedaba. Cuando Joaquín recibió la noticia, sintió como si el mundo entero se hubiera detenido. Las palabras del médico resonaban en su mente, pero no parecían tener sentido. ¿Cómo era posible que su esposa, la mujer con la que había compartido tantos años, ya no estuviera? La incredulidad y la negación fueron sus primeras reacciones. No podía aceptar que Elena, con su sonrisa cálida y su amor incondicional, hubiera partido para siempre. Era como si todo hubiera sido un mal sueño del que pronto despertaría, pero la realidad era ineludible. Poco a poco, la verdad comenzó a calar en lo más profundo de su ser. Joaquín tuvo que enfrentarse al hecho de que nunca volvería a ver a Elena, que nunca más escucharía su risa ni sentiría su abrazo. Este pensamiento lo hundió en un abismo de tristeza del que no sabía cómo salir. La casa que una vez estuvo llena de amor y alegría ahora se había convertido en un recordatorio constante de lo que había perdido. Cada rincón, cada objeto le traía a la memoria a su esposa, intensificando su dolor. El golpe final fue enterarse de que su hijo, Pablo, había desaparecido sin dejar rastro. Era como si la vida le hubiera arrebatado no solo a su esposa, sino también a su esperanza de futuro. El vacío que dejó la ausencia de su hijo era aún más insoportable que la muerte de Elena. Durante días, Joaquín se aferró a la débil esperanza de que Pablo podría estar vivo, tal vez perdido, tal vez rescatado por alguien. Pero a medida que pasaban los días sin noticias, esa esperanza comenzó a desvanecerse. La desaparición de Pablo lo destrozó por completo. El dolor de no saber qué había sucedido con su hijo lo consumía cada vez más. Cada día se levantaba con la esperanza de recibir alguna noticia, de encontrar alguna pista que le indicara dónde estaba su hijo. Pero cada día era un golpe más a su ya frágil corazón. La incertidumbre se convirtió en su peor enemiga, llenando su mente de preguntas sin respuesta y de imágenes aterradoras sobre el destino de Pablo. La culpa, como un veneno lento, comenzó a envenenar sus pensamientos. Joaquín se culpaba a sí mismo por no haber podido proteger a su familia. Se reprochaba por cada decisión que había tomado antes del accidente, preguntándose si había algo que podría haber hecho de manera diferente para evitar la tragedia. La culpa se instaló en su corazón como una espina, y cada día que pasaba se hundía más en su carne. Se sentía responsable de la muerte de Elena y de la desaparición de Pablo. Esta culpa, combinada con el dolor de la pérdida, lo llevó a un estado de depresión profunda. El aislamiento fue la única manera que encontró para lidiar con su dolor. Cerró las puertas a sus amigos, a su familia, a cualquiera que intentara acercarse. La compañía de otros solo le recordaba lo que había perdido, y prefería enfrentar su dolor en soledad. La casa, que antes era un hogar cálido y acogedor, se convirtió en una prisión de recuerdos dolorosos.
Joaquín pasaba horas, días, semanas enteras encerrado en su cuarto, reviviendo una y otra vez los momentos previos al accidente, intentando encontrar algún sentido en medio del caos. La depresión fue oscureciendo cada aspecto de su vida. Las cosas que antes le importaban ya no tenían significado. Los negocios que había construido con tanto esfuerzo, los proyectos que solían entusiasmarlo, todo perdió valor para él. La vida se convirtió en un monótono ciclo de días grises, donde el tiempo parecía no avanzar. La tristeza se instaló en su corazón y lo envolvió en una neblina de desesperanza. Los pocos momentos de alivio que encontraba eran cuando se sume. Cuando Joaquín recibió la noticia, sintió como si el mundo entero se hubiera detenido. Las palabras del médico resonaban en su mente, pero no parecían tener sentido. ¿Cómo era posible que su esposa, la mujer con la que había compartido tantos años, ya no estuviera? La incredulidad y la negación fueron sus primeras reacciones. No podía aceptar que Elena, con su sonrisa cálida y su amor incondicional, hubiera partido para siempre. Era como si todo hubiera sido un mal sueño del que pronto despertaría, pero la realidad era ineludible. Poco a poco, la verdad comenzó a calar en lo más profundo de su ser. Joaquín tuvo que enfrentarse al hecho de que nunca volvería a ver a Elena, que nunca más escucharía su risa ni sentiría su abrazo. Este pensamiento lo hundió en un abismo de tristeza del que no sabía cómo salir. La casa que una vez estuvo llena de amor y alegría ahora se había convertido en un recordatorio constante de lo que había perdido. Cada rincón, cada objeto le traía a la memoria a su esposa, intensificando su dolor. El golpe final fue enterarse de que su hijo, Pablo, había desaparecido sin dejar rastro. Era como si la vida le hubiera arrebatado no solo a su esposa, sino también a su esperanza de futuro. El vacío que dejó la ausencia de su hijo era aún más insoportable que la muerte de Elena. Durante días, Joaquín se aferró a la débil esperanza de que Pablo podría estar vivo, tal vez perdido, tal vez rescatado por alguien. Pero a medida que pasaban los días sin noticias, esa esperanza comenzó a desvanecerse. La desaparición de Pablo lo destrozó por completo. El dolor de no saber qué había sucedido con su hijo lo consumía cada vez más. Cada día se levantaba con la esperanza de recibir alguna noticia, de encontrar alguna pista que le indicara dónde estaba su hijo. Pero cada día era un golpe más a su ya frágil corazón. La incertidumbre se convirtió en su peor enemiga, llenando su mente de preguntas sin respuesta y de imágenes aterradoras sobre el destino de Pablo. La culpa, como un veneno lento, comenzó a envenenar sus pensamientos. Joaquín se culpaba a sí mismo por no haber podido proteger a su familia. Se reprochaba por cada decisión que había tomado antes del accidente, preguntándose si había algo que podría haber hecho de manera diferente para evitar la tragedia. La culpa se instaló en su corazón como una espina, y cada día que pasaba se hundía más en su carne. Se sentía responsable de la muerte de Elena y de la desaparición de Pablo. Esta culpa, combinada con el dolor de la pérdida, lo llevó a un estado de depresión profunda. El aislamiento fue la única manera que encontró para lidiar con su dolor. Cerró las puertas a sus amigos, a su familia, a cualquiera que intentara acercarse. La compañía de otros solo le recordaba lo que había perdido, y prefería enfrentar su dolor en soledad. La casa, que antes era un hogar cálido y acogedor, se convirtió en una prisión de recuerdos dolorosos. Joaquín pasaba horas, días, semanas enteras encerrado en su cuarto, reviviendo una y otra vez los momentos previos al accidente, intentando encontrar algún sentido en medio del caos. La depresión fue oscureciendo cada aspecto de su vida. Las cosas que antes le importaban ya no tenían significado. Los negocios que había construido con tanto esfuerzo, los proyectos que solían entusiasmarlo, todo perdió valor para él. La vida se convirtió en un monótono ciclo de días grises, donde el tiempo parecía no avanzar. La tristeza se instaló en su corazón y lo envolvió en una neblina de desesperanza. Los pocos momentos de alivio que encontraba eran cuando se sumergía en los recuerdos de su esposa y su hijo, aunque estos recuerdos también eran dolorosos. El peso de la pérdida comenzó a afectar su salud física. El cuerpo de Joaquín reflejaba el estado de su alma. Había perdido peso, su piel estaba pálida y sus ojos, una vez llenos de vida, ahora estaban vacíos. No encontraba fuerzas para seguir adelante y a menudo se preguntaba si valía la pena continuar viviendo.
los médicos y terapeutas que intentaron ayudarlo no lograron mucho. Para Joaquín, la vida sin su familia no tenía sentido, y cada día era una batalla que sentía que no podía ganar. Los pensamientos de desesperanza y la culpa lo llevaron a un punto crítico. Hubo momentos en los que Joaquín consideró poner fin a su sufrimiento de manera definitiva. La idea de reunirse con su esposa y su hijo en la otra vida era tentadora. Sin embargo, algo dentro de él, una pequeña chispa de resistencia, lo mantenía aferrado a la vida. Tal vez era el amor que aún sentía por su familia, o tal vez era la necesidad de encontrar alguna forma de redención. Pero, incluso en sus momentos más oscuros, no pudo dar ese último paso. El tiempo continuó su marcha implacable, pero para Joaquín, los días se mezclaban unos con otros, sin distinción. Las estaciones cambiaban, pero él permanecía atrapado en su dolor. La llegada del invierno, con su frío implacable, reflejaba perfectamente el estado de su corazón. A pesar de todo, en el fondo de su ser, sabía que no podía seguir así para siempre. Necesitaba encontrar una manera de salir del pozo en el que se encontraba, de encontrar algún propósito, alguna razón para continuar viviendo. Poco a poco, y casi sin darse cuenta, comenzó a buscar maneras de llenar el vacío que sentía. Empezó a considerar la posibilidad de hacer algo con su vida, algo que pudiera honrar la memoria de su esposa e hijo. La idea de dedicarse a la filantropía surgió como una luz en medio de su oscuridad. Quizás, pensaba, si lograba ayudar a otros, podría encontrar un poco de paz. No era una solución a su dolor, pero era un comienzo. Y con esa pequeña chispa de esperanza, Joaquín decidió dar el primer paso hacia una nueva vida. A pesar de su pérdida, Joaquín decide dedicar su vida a la filantropía, con la esperanza de llenar el vacío en su corazón al encontrar un heredero. Después de meses de vivir en la oscuridad, Joaquín comenzó a sentir una leve inquietud en su interior. Era como si, en medio de su dolor, algo le estuviera susurrando que debía hacer algo más con su vida. Aunque la tristeza seguía pesando en su corazón, la idea de dedicarse a la filantropía empezó a tomar forma en su mente. No era tanto por la necesidad de ayudar a otros, sino más bien un intento desesperado de encontrar un propósito, algo que le diera una razón para seguir adelante. La idea de la filantropía se convirtió en una especie de tabla de salvación para Joaquín. Comenzó a investigar diferentes causas y organizaciones, buscando algo que resonara con su dolor y su deseo de redención. Se dio cuenta de que, a pesar de su pérdida, aún tenía mucho que ofrecer al mundo. Sus recursos, su experiencia y, sobre todo, su necesidad de llenar el vacío que sentía, podían ser canalizados en algo positivo. Esta nueva misión en la vida le dio una chispa de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. El primer proyecto en el que se involucró fue la creación de una fundación en memoria de su esposa y su hijo. Decidió que, a través de esta fundación, podría ayudar a niños en situaciones vulnerables, aquellos que, como él, habían perdido a sus seres queridos. La idea de ayudar a otros niños le proporcionaba un sentido de propósito que no había experimentado desde la tragedia. Sentía que, de alguna manera, estaba honrando la memoria de su familia y al mismo tiempo, encontrando una nueva razón para vivir. La Fundación de Joaquín se centró en proporcionar educación, salud y refugio a niños huérfanos y abandonados. Cada vez que visitaba uno de los proyectos que apoyaba, sentía una mezcla de dolor y alivio. El dolor de ver a esos niños que le recordaban a su propio hijo perdido, pero también el alivio de saber que estaba haciendo algo para marcar la diferencia en sus vidas. Poco a poco, empezó a sentir que estaba construyendo algo significativo, algo que tal vez no llenaría completamente el vacío en su corazón, pero que al menos lo haría más llevadero. A través de su trabajo filantrópico, Joaquín comenzó a interactuar con personas que compartían su visión de ayudar a los más necesitados. Estas nuevas relaciones le dieron una perspectiva diferente de la vida. Se dio cuenta de que, a pesar de todo el dolor y la pérdida, el mundo aún estaba lleno de personas buenas y compasivas. Esto le devolvió una fe en la humanidad que había perdido tras la tragedia. Aunque seguía siendo un hombre marcado por el dolor, ahora tenía algo por lo que luchar, algo que lo mantenía ocupado y le daba sentido a sus días. Sin embargo, a medida que su trabajo filantrópico avanzaba, Joaquín comenzó a darse cuenta de que aún había algo que faltaba en su vida. A pesar de toda la satisfacción que obtenía al ayudar a los demás, el vacío en su corazón seguía presente.
Fue entonces cuando empezó a contemplar la idea de encontrar a alguien a quien pudiera dejarle su legado. Aunque había perdido a su propio hijo, la idea de encontrar un heredero, alguien que pudiera continuar su trabajo, comenzó a rondar su mente. No se trataba solo de dinero, sino de encontrar a alguien que compartiera sus valores y su visión. La búsqueda de un heredero se convirtió en una nueva misión para Joaquín. Comenzó a visitar orfanatos y hogares de acogida, buscando a ese niño o joven que pudiera llenar el vacío que Pablo había dejado. No era una tarea fácil, y a menudo se sentía abrumado por la magnitud de su búsqueda. Sin embargo, cada vez que veía la sonrisa de un niño que había ayudado, sentía una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, pensaba, algún día encontraría a ese alguien especial que pudiera continuar su legado y darle un nuevo sentido a su vida. La decisión de buscar un heredero no fue bien comprendida por todos. Algunos de sus amigos y conocidos lo veían como una manera de reemplazar a su hijo perdido, algo que consideraban imposible y quizás insensible. Pero Joaquín sabía que no se trataba de reemplazar a Pablo, sino de encontrar una manera de seguir adelante. Necesitaba creer que, a pesar de todo lo que había perdido, aún había algo por lo que valía la pena luchar. Y la idea de encontrar a un heredero le daba un propósito que lo mantenía en marcha. Durante su búsqueda, Joaquín se encontró con muchos niños y jóvenes que le conmovieron profundamente. Cada uno de ellos tenía una historia, un pasado que lo había marcado, al igual que él. Pero ninguno de ellos lograba llenar ese vacío en su corazón. A pesar de sus esfuerzos, seguía sintiendo que algo faltaba, que el heredero que buscaba aún no había aparecido. Sin embargo, no se daba por vencido. Sabía que, en algún lugar, estaba ese alguien que lo haría sentir completo de nuevo. El proceso de selección fue largo y agotador. Joaquín se tomaba su tiempo para conocer a cada niño, para entender sus necesidades y aspiraciones. Quería asegurarse de que, quienquiera que fuera su heredero, estuviera preparado para asumir la responsabilidad de continuar su legado. Pero con cada fracaso, sentía el peso de la desesperanza caer sobre él una vez más. ¿Sería posible encontrar a ese alguien especial, o estaba buscando algo que simplemente no existía? Estas dudas lo atormentaban, pero seguía adelante, impulsado por la necesidad de encontrar una razón para seguir viviendo. En medio de su búsqueda, Joaquín también empezó a reflexionar sobre su propio legado. Se preguntaba qué tipo de huella quería dejar en el mundo, que quería que las personas recordaran de él. Sabía que no podía cambiar lo que había sucedido, pero también comprendía que tenía la oportunidad de hacer algo significativo con el tiempo que le quedaba. Esta reflexión lo llevó a redoblar sus esfuerzos en su trabajo filantrópico, con la esperanza de que, a través de su fundación, pudiera dejar un impacto duradero en la vida de aquellos a quienes ayudaba. La búsqueda de un heredero también le permitió a Joaquín reconectar con su humanidad. A medida que interactuaba con los niños y jóvenes, se daba cuenta de que, a pesar de su dolor, aún tenía la capacidad de amar y de preocuparse por los demás. Esta realización fue un bálsamo para su alma herida, y aunque no había encontrado a su heredero, sentía que estaba en el camino correcto. Poco a poco, el dolor de la pérdida empezó a suavizarse, y en su lugar, empezó a crecer una nueva esperanza, una que le daba la fuerza para seguir adelante. Finalmente, después de muchos meses de búsqueda, Joaquín tuvo una revelación. Se dio cuenta de que no necesitaba encontrar un heredero para llenar el vacío en su corazón. La verdad era que, a través de su trabajo filantrópico, ya había encontrado una manera de honrar la memoria de su familia y de darle un nuevo propósito a su vida. Aunque el dolor de la pérdida nunca desaparecería por completo, había aprendido a vivir con él y a canalizarlo en algo positivo. Y, con esa realización, Joaquín encontró una paz que no había sentido en mucho tiempo. Mientras visita un orfanato, Joaquín conoce a Alejandro, un joven que se parece sorprendentemente a su hijo perdido. Durante una de sus visitas habituales a un orfanato en las afueras de la ciudad, Joaquín sintió una extraña mezcla de emociones. A pesar de que ya había recorrido muchos lugares en busca de un heredero, aquel día algo se sentía diferente. Desde el momento en que entró en el recinto, una sensación de familiaridad lo envolvió, como si algo o alguien lo estuviera esperando.
Joaquín no podía explicar lo que sentía, pero decidió seguir su intuición y continuar su recorrido por el lugar, mientras caminaba por los pasillos del orfanato, observando a los niños jugar y reír. Su mente volvió a los recuerdos de su hijo Pablo. No podía evitar compararlos, buscando en cada rostro un atisbo de lo que había perdido. Fue entonces cuando, al girar una esquina, lo vio. Un joven, de unos 16 años, estaba sentado en silencio, leyendo un libro. Lo que más le impactó a Joaquín fue el parecido que este joven, Alejandro, tenía con su hijo perdido. Era como si estuviera viendo un fantasma del pasado. El corazón de Joaquín se detuvo por un instante. No podía apartar la vista de Alejandro, cuya semblanza con Pablo era innegable. El mismo cabello castaño claro, los mismos ojos verdes y esa expresión pensativa que siempre había caracterizado a su hijo. Durante unos momentos, Joaquín se quedó inmóvil, observando al joven, incapaz de procesar lo que sus ojos estaban viendo. Era como si el tiempo hubiera retrocedido, devolviéndole una parte de lo que había perdido. La directora del orfanato, al notar la reacción de Joaquín, se acercó a él con una sonrisa. Le explicó que Alejandro era uno de los jóvenes más brillantes del orfanato, con una pasión particular por la lectura y un carácter tranquilo pero decidido. A medida que escuchaba, Joaquín no podía evitar sentirse cada vez más atraído por este joven que parecía compartir tantas características con su hijo. La directora lo invitó a conocer más sobre Alejandro, y Joaquín, todavía aturdido por el parecido, aceptó sin dudarlo. Durante su conversación con Alejandro, Joaquín no pudo evitar notar las similitudes en su forma de hablar, en su manera de pensar y en los temas que le interesaban. Aunque el joven era reservado al principio, poco a poco comenzó a abrirse, mostrando una madurez y una sabiduría que no correspondían a su edad. Cada palabra, cada gesto, le recordaba a Pablo, y Joaquín no pudo evitar preguntarse si el destino lo había llevado hasta allí por una razón. La idea de que Alejandro pudiera ser su hijo perdido comenzó a sembrarse en su mente. El encuentro con Alejandro dejó a Joaquín profundamente impactado. Esa noche, no pudo dormir, pues su mente no dejaba de repasar cada detalle de la reunión. ¿Era posible que Alejandro fuera realmente Pablo? ¿Podría ser que su hijo hubiera sobrevivido de alguna manera al accidente y terminado en ese orfanato? Las preguntas lo atormentaban, pero al mismo tiempo sentía una esperanza renovada. La posibilidad de que el destino le estuviera dando una segunda oportunidad lo llenaba de una mezcla de ansiedad y anticipación. Al día siguiente, Joaquín decidió regresar al orfanato para conocer más sobre Alejandro. Esta vez, fue con la intención de averiguar todo lo que pudiera sobre el joven. La directora, al ver su interés, le proporcionó la información que tenía sobre él. Alejandro había llegado al orfanato unos años atrás, encontrado en las calles por un trabajador social que lo llevó al refugio. No había registro sobre su familia, y el propio Alejandro parecía no recordar mucho sobre su pasado. Esto solo aumentó las sospechas de Joaquín. Cada vez más convencido de que Alejandro podía ser su hijo, Joaquín decidió tomar cartas en el asunto. Contrató a un investigador privado para que examinara los antecedentes de Alejandro, con la esperanza de encontrar alguna pista que confirmara sus sospechas. Mientras tanto, continuó visitando al joven, pasando tiempo con él, conociéndolo mejor. Cada día que pasaba, se sentía más seguro de que el parecido no era mera coincidencia. Pero sabía que necesitaba pruebas antes de permitirse creer completamente en esa posibilidad. A medida que pasaban las semanas, Joaquín y Alejandro desarrollaron una relación cercana. Aunque el joven no sabía nada sobre las sospechas de Joaquín, parecía sentir una conexión especial con él. Alejandro, que siempre había sido reservado y desconfiado, empezó a ver en Joaquín una figura paternal, alguien en quien podía confiar. Esta relación fortaleció aún más la creencia de Joaquín de que Alejandro era, de alguna manera, su hijo perdido. Pero el miedo a la decepción lo mantenía cauteloso. El investigador privado finalmente trajo noticias. Había logrado rastrear algunas pistas que parecían corroborar la posibilidad de que Alejandro fuera, en efecto, Pablo. Aunque no había pruebas concluyentes, las coincidencias eran suficientes para que Joaquín decidiera continuar con la investigación. Decidió no decirle nada a Alejandro por el momento, temeroso de generar falsas esperanzas en el joven, pero en su corazón, la esperanza crecía cada vez más.
La idea de haber encontrado a su hijo lo llenaba de una alegría que no había sentido en años. La relación entre Joaquín y Alejandro continuó profundizándose. Pasaban horas hablando sobre libros, sobre la vida, y Joaquín se asombraba cada vez más de la inteligencia y la sensibilidad del joven. Cada día que pasaba a su lado, se convencía más de que había encontrado a su hijo. Sin embargo, también sabía que debía ser cuidadoso. No quería apresurarse y arriesgarse a una decepción devastadora, tanto para él como para Alejandro. Decidió esperar los resultados finales de la investigación antes de tomar cualquier decisión. Finalmente, llegó el día en que Joaquín tuvo que enfrentarse a la realidad. Los resultados de la investigación estaban listos, y aunque sentía miedo de lo que pudiera descubrir, sabía que no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Se reunió con el investigador en su oficina, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Lo que descubrió ese día cambiaría su vida para siempre. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y Joaquín sabía que, fuera cual fuera el resultado, tendría que enfrentarlo con valentía. Joaquín no podía dejar de pensar en la posibilidad de que Alejandro fuera su hijo perdido. Las coincidencias eran demasiadas para ignorarlas, y su intuición le decía que debía seguir adelante con esa corazonada. Pero también sabía que no podía basarse únicamente en sus sentimientos, necesitaba pruebas concretas que confirmaran lo que su corazón ya sospechaba. Con esta determinación, decidió contratar a un investigador privado que pudiera desenterrar la verdad detrás del pasado de Alejandro. El investigador que Joaquín eligió era conocido por su habilidad para resolver casos complejos y por su discreción. Sabía que debía manejar este asunto con sumo cuidado, no solo por la posible verdad que podría descubrir, sino también por proteger a Alejandro de cualquier daño emocional que pudiera causar una revelación precipitada. Joaquín le explicó al investigador todo lo que sabía hasta el momento, el sorprendente parecido físico, las circunstancias misteriosas que rodeaban la llegada de Alejandro al orfanato, y la falta de información sobre su pasado. La investigación comenzó de inmediato. El primer paso fue examinar todos los registros disponibles sobre Alejandro en el orfanato. Los documentos confirmaban que el joven había sido encontrado en las calles, sin identificación ni información sobre su familia. Esto coincidía con lo que Alejandro había contado, pero no aportaba nada nuevo. Sin embargo, el investigador no se desanimó. Sabía que la clave para descubrir la verdad podía estar en los detalles más pequeños, esos que a menudo pasan desapercibidos. Joaquín, por su parte, trataba de mantener la calma y no dejarse llevar por sus emociones. Sabía que la espera sería larga y angustiante, pero también comprendía que apresurarse podría arruinar cualquier posibilidad de éxito. Mientras el investigador seguía su trabajo, Joaquín continuó visitando a Alejandro, manteniendo su relación cercana, pero sin mencionar nada sobre la investigación. Cada día que pasaba, se sentía más convencido de que Alejandro era su hijo, pero también sabía que debía ser paciente. El investigador comenzó a profundizar en los archivos de hospitales y estaciones de policía de la época en que Alejandro había sido encontrado. Buscaba cualquier informe que pudiera coincidir con la desaparición de un niño de la edad de Pablo. Fue un trabajo arduo y minucioso, pero finalmente encontró algo que llamó su atención, un informe policial de un niño que había sido encontrado vagando por las calles en un estado de shock, incapaz de recordar su nombre o su origen. Este niño había sido llevado a un hospital y, después de un tiempo, transferido a un orfanato. Aunque el informe no tenía fotos, las descripciones coincidían vagamente con Alejandro. Esta pista era lo suficientemente sólida como para que el investigador decidiera seguirla. Comenzó a contactar a las personas que habían estado involucradas en el caso en ese momento, incluidos los oficiales de policía y los médicos que habían atendido al niño. Muchos de ellos ya no recordaban los detalles, pero algunos mencionaron que el niño parecía haber sufrido un trauma severo, lo que podría explicar por qué no recordaba su pasado. A medida que reunía más información, la posibilidad de que Alejandro fuera en realidad Pablo se hacía más fuerte. Mientras tanto, Joaquín intentaba mantener su mente ocupada para no obsesionarse con los resultados de la investigación. Se lanzaba de lleno en su trabajo filantrópico, pero no podía evitar que sus pensamientos volvieran una y otra vez a Alejandro. Cada encuentro con el joven le reafirmaba su creencia de que había algo especial en él, algo que lo conectaba directamente con su pasado. Pero el miedo a una posible decepción lo mantenía en vilo.
Sabía que si la investigación no confirmaba sus sospechas, el golpe sería devastador. Finalmente, después de semanas de arduo trabajo, el investigador logró encontrar a una enfermera que había trabajado en el hospital donde el niño había sido llevado. Aunque habían pasado muchos años, la mujer recordaba al niño claramente porque había sido un caso inusual. Recordaba cómo el niño había mencionado fragmentos de recuerdos que parecían indicar que venía de una familia adinerada. También recordaba que el niño había tenido un accidente previo, que había dejado cicatrices en su cuerpo, pero no había podido proporcionar más detalles. Esta información era crucial. Joaquín recordaba que su hijo, Pablo, había tenido una cicatriz en el brazo derecho a causa de un accidente mientras jugaba. Si Alejandro tenía esa misma cicatriz, sería una prueba contundente de que eran la misma persona. Decidió no esperar más y, durante su próxima visita al orfanato, aprovechó una conversación con Alejandro para preguntar casualmente sobre cicatrices de la infancia. Alejandro, sin sospechar nada, mencionó que tenía una cicatriz en el brazo, pero que no recordaba cómo se la había hecho. Al escuchar esto, el corazón de Joaquín se aceleró. La posibilidad de que Alejandro fuera realmente su hijo parecía cada vez más real. Sin embargo, aún quedaba una última prueba por hacer, una prueba de ADN. Esta sería la única manera de confirmar sin lugar a dudas la verdad. Joaquín sabía que debía manejar esta situación con delicadeza y decidió hablar con Alejandro sobre la posibilidad de realizar la prueba. Le explicó que podría haber una conexión entre ellos, y aunque el joven estaba confundido, aceptó someterse a la prueba. Los días que siguieron fueron una mezcla de ansiedad y esperanza para Joaquín. Sabía que los resultados de la prueba de ADN podían cambiar su vida para siempre. Finalmente, el día llegó y Joaquín recibió la llamada del laboratorio. Con el corazón en la garganta, contestó y escuchó las palabras que había estado esperando con ansias. Los resultados indicaban que había una altísima probabilidad de que Alejandro fuera su hijo. El alivio y la alegría que sintió en ese momento fueron indescriptibles. Aunque aún quedaban preguntas por responder, finalmente había encontrado lo que tanto había buscado. La investigación revela un oscuro y retorcido complot, orquestado por Ricardo, el hermano de Joaquín, quien, impulsado por la envidia y la codicia, planificó el secuestro de Pablo. Sin embargo, el plan salió terriblemente mal, lo que llevó a Ricardo a encubrir el paradero de Pablo durante años, mientras manipulaba a Joaquín para que nunca descubriera la verdad. La revelación de estos hechos sacude profundamente a Joaquín, confrontándolo con la traición de su propio hermano y abriendo viejas heridas que nunca habían sanado. A medida que la investigación avanzaba, el investigador privado comenzó a descubrir inconsistencias en los eventos que rodearon el accidente de Joaquín. Estos detalles, aunque pequeños al principio, comenzaron a tejer una narrativa mucho más oscura de lo que Joaquín podría haber imaginado. Las pistas apuntaban hacia una serie de acciones deliberadas, diseñadas para que el accidente no pareciera más que un desafortunado evento. La posibilidad de que alguien cercano estuviera involucrado empezó a tomar forma, y con ello, el nombre de Ricardo, el hermano de Joaquín, comenzó a aparecer repetidamente en los informes. Joaquín siempre había tenido una relación complicada con su hermano menor, Ricardo. Desde jóvenes, Ricardo había mostrado signos de envidia hacia Joaquín, especialmente después de que este último comenzara a tener éxito en los negocios. Mientras Joaquín prosperaba y formaba una familia, Ricardo se hundía en el resentimiento, sintiéndose constantemente a la sombra de su hermano mayor. Sin embargo, Joaquín nunca imaginó que esos sentimientos pudieran llegar a tal extremo. La idea de que Ricardo estuviera involucrado en algo tan terrible como el secuestro de Pablo era simplemente inimaginable. La revelación de que Ricardo había planeado el secuestro de Pablo surgió como un rayo en medio de la oscuridad. El investigador logró rastrear una serie de transacciones financieras sospechosas que vinculaban a Ricardo con individuos de dudosa reputación, conocidos por estar involucrados en actividades ilegales. Estas transacciones coincidían con el tiempo en que Pablo había desaparecido, lo que sugería que Ricardo había contratado a estas personas para llevar a cabo el secuestro. La razón detrás de este acto, sin embargo, aún estaba por descubrirse. Joaquín estaba devastado por esta información. La idea de que su propio hermano, alguien en quien había confiado, hubiera conspirado en su contra, era algo que no podía asimilar.
Recordaba las ocasiones en que había buscado consuelo en Ricardo después del accidente, como su hermano había estado allí para él, aparentemente apoyándolo en su dolor. Pero ahora se daba cuenta de que todo había sido una fachada, una mentira cuidadosamente construida para mantenerlo en la oscuridad. El dolor de esta traición era casi tan grande como el de perder a su familia. A medida que la investigación continuaba, el cuadro completo comenzó a emerger. Ricardo, movido por la envidia y la codicia, había visto en el secuestro de Pablo una manera de herir a Joaquín profundamente, quizás para vengarse de años de resentimiento acumulado. Sin embargo, el plan no salió como Ricardo había planeado. Algo salió terriblemente mal, y en lugar de conseguir lo que quería, Ricardo se encontró enredado en un desastre que no podía controlar. Desesperado, decidió ocultar todo lo relacionado con el secuestro, asegurándose de que Joaquín nunca descubriera la verdad. Lo más desgarrador para Joaquín fue descubrir que Ricardo no solo había planeado el secuestro, sino que había manipulado toda la situación después del accidente. Las pruebas sugerían que Ricardo había sobornado a varios funcionarios para que modificaran los informes del accidente, haciendo que pareciera un evento fortuito en lugar de un acto deliberado. Además, había hecho todo lo posible para asegurarse de que Joaquín nunca sospechara de su implicación. Esta manipulación extendida durante años había mantenido a Joaquín en una prisión de dolor y desesperanza, mientras Ricardo se beneficiaba de su sufrimiento. La revelación de estas acciones sacudió a Joaquín hasta lo más profundo de su ser. No solo había perdido a su familia en el accidente, sino que ahora descubría que la persona que debería haber estado a su lado, su propio hermano, había sido la causa de su dolor. Esta traición abrió viejas heridas que Joaquín pensaba que ya habían sanado, pero que ahora supuraban con una rabia que apenas podía contener. Durante años, había vivido atormentado por la culpa, creyendo que él era el responsable de la tragedia, solo para descubrir que todo había sido una cruel maquinación de su hermano. La mente de Joaquín se llenaba de preguntas. ¿Cómo había llegado Ricardo a ser tan despiadado? ¿Qué tipo de odio podía llevar a un hermano a hacer algo tan monstruoso? Los recuerdos de su infancia juntos, de los momentos compartidos, ahora se veían manchados por la sombra de la traición. Joaquín no podía evitar repasar cada conversación, cada interacción que había tenido con Ricardo desde el accidente, buscando signos que pudiera haber pasado por alto. La rabia, el dolor y la desesperación se mezclaban en su corazón, dejándolo al borde del abismo. A pesar de la magnitud de la traición, Joaquín sabía que tenía que enfrentar a Ricardo. No podía permitir que su hermano continuara viviendo con la impunidad de sus acciones. Decidió confrontarlo directamente, armado con las pruebas que el investigador había recopilado. Pero esta no sería una confrontación fácil. Sabía que Ricardo era astuto y que probablemente intentaría manipular la situación a su favor. Sin embargo, Joaquín estaba decidido a obtener respuestas y, sobre todo, a hacer justicia por todo el sufrimiento que había soportado. El día de la confrontación llegó y Joaquín se encontró frente a frente con Ricardo. Al principio, su hermano intentó negar todo, pero a medida que Joaquín presentaba las pruebas, la fachada de Ricardo comenzó a desmoronarse. La verdad salió a la luz de manera lenta y dolorosa. Ricardo admitió que había planeado el secuestro de Pablo, pero lo justificó diciendo que nunca había tenido la intención de lastimarlo. Aseguró que solo quería darle una lección a Joaquín, hacerlo sentir el mismo dolor que él había sentido durante años de comparaciones y envidias. La confesión de Ricardo dejó a Joaquín sin palabras. No podía creer la frialdad con la que su hermano hablaba de todo lo que había hecho. La idea de que alguien pudiera ser tan cruel, tan calculador, era algo que Joaquín no podía comprender. Pero lo que más lo enfureció fue la falta de remordimiento en las palabras de Ricardo. A pesar de todo lo que había ocurrido, Ricardo seguía justificando sus acciones, convencido de que había hecho lo correcto. Esto solo profundizó el abismo que ahora existía entre los dos hermanos. Finalmente, después de horas de confrontación, Ricardo se derrumbó. Admitió que había subestimado las consecuencias de sus acciones y que, después de que el plan fallara, no había sabido cómo arreglarlo. El secuestro había salido mal desde el principio, y en su desesperación, Ricardo había decidido encubrir todo, creyendo que así evitaría las repercusiones. Sin embargo, a medida que los años pasaban, el peso de su traición se hizo cada vez más difícil de soportar.
Ahora, frente a la realidad de lo que había hecho, no tenía más remedio que enfrentarse a las consecuencias. Para Joaquín, la confesión de Ricardo no trajo alivio, sino un dolor aún más profundo. La revelación de que todo había sido orquestado por su propio hermano, alguien en quien había confiado, era algo que no podía aceptar fácilmente. Sabía que su vida nunca sería la misma después de esta traición. La relación con su hermano estaba irremediablemente rota y el dolor de esta traición se sumaba al dolor de haber perdido a su familia. Ahora, Joaquín debía decidir qué hacer con esta verdad, cómo continuar viviendo después de descubrir que todo lo que había creído era una mentira. Se revela que Ricardo estuvo detrás del accidente automovilístico y mantuvo a Carolina, la esposa de Joaquín, viva pero en coma durante años. Después de la devastadora revelación de que Ricardo había planeado el secuestro de Pablo, Joaquín pensó que ya no podía haber más sorpresas. Sin embargo, la verdad sobre el accidente que había destruido su vida estaba a punto de salir a la luz y sería aún más aterradora que todo lo que había descubierto hasta ahora. A medida que el investigador seguía desentrañando el pasado, comenzó a encontrar pruebas que indicaban que el accidente automovilístico no había sido un simple evento desafortunado, sino un acto deliberado, orquestado por Ricardo para causar el máximo daño a Joaquín. Joaquín apenas podía creer lo que estaba escuchando. La idea de que su propio hermano pudiera haber planeado el accidente que mató a su esposa y desapareció a su hijo era simplemente inimaginable. Pero las pruebas eran claras. Ricardo había manipulado el vehículo de Joaquín para asegurarse de que fallara en el momento exacto, causando el accidente mortal. El objetivo era simple y cruel: despojar a Joaquín de todo lo que amaba, dejándolo en un estado de desesperación total, un golpe del que nunca pudiera recuperarse. El descubrimiento de que Ricardo había estado detrás del accidente rompió algo dentro de Joaquín. Hasta ese momento, había creído que el destino había sido el responsable de su tragedia, pero ahora sabía que todo había sido una manipulación calculada por alguien en quien había confiado. El dolor de esta traición era tan profundo que por un momento, Joaquín sintió que no podría soportarlo. Recordó la noche del accidente, los gritos de su esposa, el miedo en los ojos de su hijo y todo lo que había perdido en un instante. Y ahora, sabía que todo había sido causado por la persona que debería haber estado a su lado. A medida que las investigaciones avanzaban, salió a la luz una verdad aún más impactante: Carolina, la esposa de Joaquín, no había muerto en el accidente, como él había creído durante todos esos años. Ricardo, en un acto de crueldad inimaginable, había mantenido a Carolina viva, pero en un estado de coma, ocultándola en una instalación privada lejos del alcance de Joaquín. Durante años, Joaquín había llorado la muerte de su esposa, sin saber que ella seguía viva, aunque en un estado vegetativo. Esta revelación fue como un golpe mortal para Joaquín, quien no podía comprender cómo alguien podría ser tan despiadado. Ricardo había mantenido a Carolina en coma por razones que solo él podía entender. Tal vez era un intento de torturar a Joaquín, de mantener el control sobre su vida incluso en su ausencia. O tal vez era una forma de evitar enfrentar las consecuencias de sus acciones, temiendo que si Carolina despertaba, ella podría revelar la verdad. Fuera cual fuera su motivación, el hecho era que durante años, Joaquín había vivido creyendo que su esposa estaba muerta, mientras ella languidecía en un hospital, privada de todo lo que había conocido. Joaquín se vio obligado a enfrentar una nueva realidad, una en la que su esposa no solo no había muerto, sino que había sido víctima de un plan diabólico de la persona en quien más confiaba. Esto lo llenó de una mezcla de furia y desesperación. Quería encontrar a Carolina, hacer todo lo posible para que se recuperara, pero al mismo tiempo sentía un miedo paralizante. ¿Qué tipo de vida le quedaba a su esposa después de tantos años en coma? ¿Podría alguna vez volver a ser la mujer que había conocido? Estas preguntas lo atormentaban día y noche. El momento en que Joaquín finalmente encontró a Carolina fue uno de los más difíciles de su vida. La instalación donde Ricardo la había ocultado era un lugar sombrío, diseñado para mantener a los pacientes fuera de la vista del público. Cuando Joaquín la vio, apenas la reconoció. La mujer que una vez había sido el centro de su mundo ahora estaba pálida, frágil, casi irreconocible. Los años de negligencia y aislamiento habían dejado su huella en ella,
y Joaquín apenas podía soportar la culpa y el dolor que sentía al verla en ese estado. La idea de que había pasado todo ese tiempo llorando su muerte, mientras ella estaba viva pero atrapada en un cuerpo que no respondía, era casi demasiado para soportar. Joaquín se aferró a la mano de Carolina, sintiendo una mezcla de amor y desesperación. Sabía que debía hacer todo lo posible para ayudarla, para darle una oportunidad de recuperar su vida, pero también sabía que el camino por delante sería increíblemente difícil. Sin embargo, estaba decidido a no dejar que Ricardo se saliera con la suya. Haría todo lo necesario para que su esposa recibiera la atención que necesitaba. A medida que se revelaban más detalles, Joaquín descubrió que Ricardo había mantenido a Carolina oculta con la ayuda de varios cómplices, todos ellos sobornados para mantener el secreto. Esto solo aumentó el odio que Joaquín sentía hacia su hermano. No podía comprender cómo alguien podía ser tan despiadado, tan desprovisto de humanidad. La revelación de que su esposa había estado tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos, durante todos esos años, lo llenó de una rabia que no había sentido antes. Sabía que no podía dejar que esto quedara impune. Joaquín decidió tomar medidas legales contra Ricardo y todos los involucrados. Sabía que no podría descansar hasta que se hiciera justicia por todo el sufrimiento que su familia había soportado. Contrató a los mejores abogados, dispuesto a llevar el caso hasta las últimas consecuencias. Aunque sabía que nada de lo que hiciera podría devolverle los años perdidos, sentía que al menos podría dar a su esposa la paz que merecía. Además, quería asegurarse de que Ricardo pagara por cada una de las atrocidades que había cometido. La situación con Carolina era crítica. Los médicos le dijeron a Joaquín que, aunque había una posibilidad de que ella pudiera despertar del coma, las probabilidades no estaban a su favor. Los años de aislamiento y la falta de cuidados adecuados habían dejado su cuerpo débil y su mente en un estado incierto. Pero Joaquín se negó a rendirse. Estaba decidido a hacer todo lo posible para darle a su esposa una oportunidad de vivir, incluso si eso significaba enfrentarse a una batalla cuesta arriba. Sabía que debía intentarlo, por el amor que siempre había sentido por ella. El camino hacia la recuperación de Carolina fue largo y doloroso. Joaquín la visitaba todos los días, hablándole, recordándole los buenos tiempos que habían compartido, rogando en silencio que ella pudiera escucharlo, que de alguna manera su amor pudiera llegar hasta ella y traerla de vuelta. Pero, a pesar de sus esfuerzos, los días pasaban sin ningún cambio. La desesperación comenzó a apoderarse de Joaquín, quien se encontraba en una lucha constante entre la esperanza y la realidad. Sin embargo, nunca dejó de intentarlo, nunca dejó de creer que, de alguna manera, Carolina podría volver a él. El momento que Joaquín había temido y anticipado durante tanto tiempo finalmente llegó. Sabía que la confrontación con Ricardo sería inevitable, pero también entendía que esta vez, no sería solo entre ellos dos. Carolina, aunque aún en estado delicado, había mostrado algunos signos de mejora, lo suficiente como para estar presente cuando la verdad finalmente saliera a la luz. Joaquín estaba decidido a que su esposa supiera todo lo que había ocurrido, a que entendiera la magnitud de la traición de Ricardo, y a que juntos se enfrentaran al hombre que había causado tanto dolor. El día de la confrontación, Joaquín llevó a Carolina a su casa, el lugar donde habían construido su vida juntos antes de que todo se derrumbara. Era un lugar lleno de recuerdos, tanto felices como dolorosos, pero Joaquín sabía que era el lugar adecuado para enfrentar a Ricardo. El ambiente estaba cargado de tensión, cada rincón de la casa parecía guardar un eco del pasado, de la vida que habían compartido antes de que la oscuridad se apoderara de todo. Carolina, aún débil, se sentó en la sala de estar, su presencia frágil pero decidida a escuchar la verdad. Cuando Ricardo llegó, no sabía lo que le esperaba. Había sido convocado por Joaquín sin muchos detalles, pero su instinto le decía que algo grave estaba por ocurrir. Al entrar en la casa y ver a Carolina, un destello de sorpresa y, quizás, de miedo cruzó su rostro. No estaba preparado para enfrentar a la mujer que había mantenido oculta durante años, a la mujer cuya vida había destrozado en un intento de destruir a su hermano. Pero ahora, estaba atrapado, sin poder escapar de las consecuencias de sus acciones. La tensión en la habitación era palpable mientras Joaquín comenzaba a hablar. Con voz firme pero cargada de emoción, le explicó a Ricardo que sabía toda la verdad, desde el accidente planeado hasta el secuestro de Pablo,
y cómo había mantenido a Carolina en coma todos esos años. Cada palabra caía como una losa sobre Ricardo, quien, aunque intentaba mantener la compostura, no podía ocultar la culpa y el remordimiento que comenzaban a aflorar en su rostro. Joaquín no se detuvo, continuó desglosando cada uno de los crímenes de su hermano, dejando claro que ya no había ningún secreto, que todo estaba al descubierto. Carolina, por su parte, permanecía en silencio, sus ojos fijos en Ricardo. Aunque aún estaba débil, podía comprender la magnitud de lo que se estaba diciendo. Cada palabra de Joaquín era como una puñalada en su corazón, pero al mismo tiempo sentía que finalmente estaba recuperando el control de su vida. Durante años, había sido una prisionera en su propio cuerpo, pero ahora, por fin, estaba viendo la verdad con sus propios ojos. La traición de Ricardo, alguien a quien había considerado parte de su familia, era casi insoportable, pero también la llenaba de una determinación feroz. Ricardo, al verse acorralado, intentó defenderse, diciendo que nunca había querido que las cosas llegaran tan lejos, que todo había sido un error, un mal cálculo. Pero Joaquín no se dejó engañar. Sabía que Ricardo estaba buscando una salida, una manera de escapar de la responsabilidad de sus acciones. Con cada palabra que salía de la boca de su hermano, la ira de Joaquín crecía. Durante años había vivido en la oscuridad, atormentado por la culpa y el dolor, solo para descubrir que todo había sido causado por la envidia y la codicia de Ricardo. La confrontación alcanzó su punto culminante cuando Carolina, reuniendo todas sus fuerzas, se levantó y enfrentó a Ricardo directamente. Sus palabras, aunque suaves, estaban cargadas de un poder que hizo temblar a Ricardo. Le preguntó cómo podía haber sido tan cruel, cómo podía haber destruido tantas vidas solo por su propio beneficio. Ricardo, incapaz de sostener la mirada de Carolina, finalmente se derrumbó, admitiendo que había cometido un terrible error, pero tratando de justificar sus acciones como un intento de ganar lo que sentía que le correspondía. Pero las justificaciones de Ricardo no encontraron lugar en el corazón de Joaquín ni en el de Carolina. Ambos sabían que lo que había hecho era imperdonable, que no había excusa que pudiera reparar el daño que había causado. Sin embargo, a medida que Ricardo continuaba hablando, su voz se fue apagando, hasta que finalmente se quedó en silencio, sin nada más que decir. En ese momento, la magnitud de sus acciones parecía haberle golpeado con toda su fuerza. La verdad había salido a la luz, y con ella, la devastación que había causado quedó completamente expuesta. Después de un largo silencio, Joaquín tomó la palabra una vez más. Le dijo a Ricardo que, aunque no podía perdonarlo por lo que había hecho, no permitiría que siguiera arruinando sus vidas. Le exigió que se fuera, que se apartara de ellos para siempre. Ricardo, derrotado y humillado, no tuvo más opción que aceptar. Sabía que había perdido todo, su familia, su hermano, su propia humanidad. Al salir de la casa, se dio cuenta de que estaba completamente solo, que no había nadie más a quien pudiera recurrir. La confrontación había terminado, pero para Joaquín y Carolina, el proceso de curación apenas comenzaba. Sabían que les esperaba un largo camino por delante, lleno de desafíos y dificultades. Pero también sabían que, juntos, podrían superar cualquier cosa. Joaquín se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para ayudar a Carolina a recuperarse, para darle la vida que Ricardo les había robado. Y aunque el dolor de la traición aún estaba fresco, también sentían una renovada esperanza de que podrían reconstruir su vida, esta vez sin las sombras del pasado. Después de la confrontación con Joaquín y Carolina, Ricardo se encontró solo y sumido en una profunda reflexión. Durante años, había justificado sus acciones bajo la creencia de que estaba luchando por lo que le correspondía, pero ahora se daba cuenta del enorme daño que había causado. El peso de la culpa y el remordimiento comenzó a apoderarse de él, impidiéndole encontrar paz en su vida. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de aquellos a quienes había lastimado, y la enormidad de sus crímenes se hacía cada vez más evidente. Ricardo intentó continuar con su vida, pero la realidad de lo que había hecho lo perseguía constantemente. Las noches se convirtieron en un tormento, llenas de insomnio y pesadillas en las que revivía sus acciones una y otra vez. Comenzó a darse cuenta de que el vacío que había intentado llenar con poder y venganza solo se había expandido, dejándolo más solo y desesperado que nunca.
Finalmente, comprendió que la única manera de aliviar su sufrimiento era confrontar su culpa y buscar alguna forma de redención. Con el tiempo, Ricardo decidió que la única manera de redimirse era hacer todo lo posible para reparar el daño que había causado, aunque sabía que algunas heridas nunca podrían sanarse por completo. Comenzó a buscar formas de enmendar sus errores, empezando por reconocer públicamente lo que había hecho. Fue un acto de humildad que le costó mucho, pero sintió que era un primer paso necesario. Sabía que sus palabras no borrarían el pasado, pero al menos podría intentar mostrar que estaba dispuesto a cambiar. Ricardo también comenzó a involucrarse en actividades filantrópicas, siguiendo el ejemplo de Joaquín, aunque desde un lugar de arrepentimiento y no de grandeza. Se dedicó a ayudar a aquellos que, como él, habían perdido su camino, tratando de brindar apoyo a quienes luchaban con la culpa y el remordimiento. A través de este trabajo, Ricardo comenzó a encontrar un poco de paz, sintiendo que tal vez, después de todo, había una manera de hacer algo bueno con el tiempo que le quedaba. Pero sabía que la verdadera prueba sería enfrentar a su familia una vez más. El proceso de reconciliación con Joaquín y Carolina fue largo y doloroso. Joaquín, aunque había sido testigo del esfuerzo de Ricardo por redimirse, aún luchaba con la ira y la desconfianza. Después de todo, las heridas que su hermano había causado eran profundas y no podían curarse de la noche a la mañana. Carolina, por su parte, estaba más dispuesta a perdonar, aunque también necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Sabía que el perdón no significaba olvidar, pero estaba dispuesta a darle a Ricardo la oportunidad de demostrar que realmente había cambiado. Hubo muchos momentos difíciles durante este proceso. Las reuniones familiares estaban llenas de tensiones, donde las palabras no dichas pesaban más que las que se pronunciaban. Sin embargo, poco a poco, comenzaron a surgir momentos de comprensión y compasión. Joaquín, aunque aún dolido, comenzó a ver en su hermano a un hombre que estaba tratando de enmendar sus errores, no por obligación, sino porque realmente había comprendido el impacto de sus acciones. Carolina, por su parte, empezó a ver signos de arrepentimiento genuino en Ricardo, y esto le dio la fuerza para seguir adelante. La redención de Ricardo no fue fácil, y hubo muchas recaídas en el camino. A menudo, se sentía abrumado por la magnitud de lo que había hecho y por la incertidumbre de si alguna vez sería realmente perdonado. Pero cada vez que caía, se levantaba con una determinación renovada de hacer lo correcto. Sabía que la redención no era un destino, sino un viaje continuo, y que cada día debía trabajar para ser mejor. Poco a poco, Joaquín y Carolina comenzaron a aceptar que Ricardo estaba realmente comprometido con este camino de cambio. La reconciliación definitiva llegó en un momento inesperado. Durante una reunión familiar, cuando la conversación se centró en el futuro en lugar del pasado, Ricardo pidió la palabra. Con voz temblorosa pero firme, se disculpó una vez más, esta vez no solo con palabras, sino con un compromiso renovado de apoyar a su familia en cualquier forma que necesitaran. Joaquín, en ese momento, vio en su hermano no al hombre que había traicionado su confianza, sino a alguien que estaba dispuesto a hacer todo lo posible para reparar el daño. Fue entonces cuando decidió darle una verdadera oportunidad de redención. A medida que pasaba el tiempo, las relaciones dentro de la familia comenzaron a mejorar. No fue un proceso rápido ni fácil, pero la voluntad de todos de trabajar en la curación y el perdón fue clave. Joaquín, aunque aún lidiaba con las secuelas del pasado, comenzó a ver a Ricardo como un hermano una vez más, no solo como el hombre que casi destruyó su vida. Carolina, cuya salud también empezó a mejorar gradualmente, encontró en el perdón una fuente de fortaleza, algo que le permitió seguir adelante sin ser prisionera de la amargura. El viaje de redención de Ricardo también lo llevó a una profunda introspección. A medida que reconstruía su relación con Joaquín y Carolina, también trabajaba en reconstruir su propia vida, esta vez basada en la honestidad, la humildad y el servicio a los demás. Sabía que nunca podría deshacer lo que había hecho, pero también comprendía que tenía la responsabilidad de hacer todo lo posible para compensarlo. En este proceso, encontró una nueva forma de vivir, una que, aunque marcada por el pasado, estaba llena de esperanza para el futuro. Finalmente, la familia comenzó a experimentar momentos de verdadera paz y felicidad juntos, algo que no habían sentido en años. Las reuniones ya no estaban llenas de tensión, sino de risa y amor. Aunque el pasado siempre estaría allí,
como una sombra que no podían borrar, aprendieron a vivir con él, a aceptar que su historia, aunque dolorosa, también los había llevado a donde estaban ahora. La redención de Ricardo no solo sanó las heridas de Joaquín y Carolina, sino también las suyas propias, permitiéndoles a todos comenzar de nuevo. Joaquín y Ricardo, después de años de distancia y dolor, finalmente encontraron una forma de volver a ser hermanos. No fue un regreso fácil, pero fue uno que ambos valoraron profundamente. Entendieron que la familia, a pesar de todo, era lo más importante y que la redención no se trataba solo de arrepentirse, sino de reconstruir, paso a paso, lo que una vez se había perdido. Y así, juntos, comenzaron a escribir un nuevo capítulo en sus vidas, uno que, aunque marcado por el pasado, estaba lleno de promesas para el futuro. Espero que hayas disfrutado de esta historia tan conmovedora y llena de emociones. Si te ha gustado, no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos. Además, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún otro contenido interesante que tenemos preparado para ti. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.